¿Y si te dijera que el futuro de la humanidad, tal como lo conocemos, está a punto de ser desafiado de maneras que ni siquiera imaginamos? No, no estoy hablando de teorías conspirativas ni de predicciones de científicos sobre el fin del mundo. Estoy hablando de una profecía espiritual, hecha por uno de los santos más venerados en la historia de la Iglesia Católica, Padre Pío. En sus visiones, él alertó sobre un futuro sombrío para 2025, un año que, según él, marcará un giro radical para la humanidad. Creas o no en ello, el futuro que describió no está tan distante, ya se está moldeando por nuestras acciones actuales. Padre Pío no era solo un santo, era un hombre con una visión sobrenatural del futuro. Durante su vida, tuvo revelaciones que asustaron incluso a los más escépticos. Sus profecías hablaban de tiempos difíciles por venir, principalmente en los últimos años, con un énfasis en 2025. El Padre, con su sabiduría espiritual, ya advertía sobre los tiempos de gran prueba que la humanidad enfrentaría, en los cuales las verdaderas fuerzas espirituales serían desafiadas como nunca antes. Sus mensajes sobre el futuro revelaban una humanidad al borde del abismo, donde la fe de muchos sería puesta a prueba hasta sus límites. En 2025, predijo que el mundo vería un aumento en los conflictos globales, desastres naturales y una inmensa crisis moral. Padre Pío no temía los juicios ajenos, sabía que, en tiempos de gran oscuridad, el pueblo de Dios necesitaría más fuerza que nunca para mantenerse firme en su fe, a través de la oración, el culto y la devoción. Pero la pregunta era, ¿estarían todos preparados para resistir la tormenta? Lo que más sorprendía de sus profecías era la claridad con la que él veía el futuro. Y, de hecho, muchos se preguntan si esos signos no están ya manifestándose. ¿Cómo podemos prepararnos? Padre Pío siempre decía que la verdadera preparación no era física, sino espiritual. En tiempos de incertidumbre, él sugería que intensificáramos nuestra devoción, nuestras oraciones, y volviéramos a la Biblia, a la Iglesia y al culto, pues la oración, y especialmente la oración colectiva, sería nuestra mayor fortaleza. Los estigmas de Padre Pío, recibidos a los 31 años, eran una de las mayores señales de su santidad. Él llevaba en su cuerpo las marcas del sufrimiento de Cristo, un dolor místico que, para él, era tanto una carga como una bendición. Muchos se preguntan cómo alguien podría soportar tal sufrimiento físico, pero la respuesta está en su profunda devoción. Padre Pío no veía los estigmas como algo a temer, sino como una oportunidad para acercarse aún más a Jesucristo. Él creía que, a través del sufrimiento, la fe se fortalecía, y eso servía como un testimonio para aquellos a su alrededor. Además de los estigmas, Padre Pío poseía dones místicos extraordinarios. Tenía la capacidad de leer los corazones de las personas, entender sus intenciones y necesidades sin que estas palabras fueran dichas. Era como si fuera un puente entre el mundo físico y el espiritual. Y no se quedaba ahí, también experimentaba la bilocación, apareciendo en dos lugares al mismo tiempo, y curaba a aquellos que venían a él en busca de alivio. Los milagros no eran algo raro en su presencia, pues él poseía la capacidad de interceder de manera sobrenatural, sanando cuerpos y almas. ¿Pero cuál era el secreto detrás de todo esto? Lo más impresionante de sus dones místicos era la humildad con la que los trataba. Padre Pío no se veía como un hombre extraordinario, sino como un simple siervo de Dios, elegido para ser un canal de gracia. Nunca buscó atención, y siempre advertía a aquellos que se acercaban a él, diciendo que la verdadera cura estaba en acercarse a Cristo. Fue un ejemplo de fe inquebrantable, mostrando a todos que, con la oración y la verdadera devoción, los milagros aún pueden ocurrir hoy en día. Padre Pío, con su visión profética, advertía sobre un futuro lleno de desafíos. Predijo que 2025 sería un periodo de pruebas extremas, que sacudirían a la humanidad de maneras que pocos podrían imaginar. Desastres naturales a gran escala, conflictos globales y una crisis moral sin precedentes marcarían este tiempo. La humanidad, según él, sería puesta a prueba de una forma que requeriría un fortalecimiento de la fe y la resiliencia espiritual. Pero, ¿qué quería enseñarnos con esas previsiones? Era un llamado a prepararnos, espiritualmente, para tiempos difíciles.
Lo que era aún más alarmante en sus profecías era el enfoque en un colapso moral. Padre Pío sabía que, a medida que el mundo avanzaba hacia el futuro, la creciente ola de materialismo y egoísmo socavaría los valores espirituales. El cristianismo, como una fuerza de unidad y fe, sería desafiado por un sistema que priorizaría el lucro y el placer momentáneo. Él advertía que la humanidad debería volverse hacia la Biblia, hacia el Evangelio, y rescatar los valores de adoración, alabanza y devoción, o el mundo se perdería en un caos de egoísmo y destrucción. ¿Cuál veía él como la solución? Padre Pío no veía las profecías como un destino inevitable, sino como una advertencia. Creía que, a través de la oración, la fe y un regreso a los principios cristianos, la humanidad podría evitar ese futuro sombrío. El poder de la oración colectiva, de las misas y de la unión en Cristo sería esencial para cambiar el rumbo de las cosas. Si podemos enfocarnos en el amor al prójimo, en nuestra devoción y en nuestra fe, tal vez podamos mitigar el sufrimiento que Padre Pío predijo para 2025. Nos invitaba a ser parte del cambio, no meros espectadores. Si te detienes a observar los acontecimientos recientes, está claro que las palabras de Padre Pío, hechas hace décadas, están cada vez más presentes en nuestra realidad. Guerras, desastres naturales e inestabilidad política creciente han marcado los tiempos actuales. Padre Pío predijo que estos eventos serían señales de que la humanidad se estaba alejando de los valores espirituales, cayendo en un abismo de destrucción. Al mirar el mundo, parece que su visión profética se está concretando ante nuestros ojos. ¿Pero qué significa esto para nosotros? La relación entre las predicciones de Padre Pío y los eventos recientes no es una simple coincidencia. Las violentas reacciones de la naturaleza, como huracanes y terremotos, se están volviendo cada vez más frecuentes e intensas, y muchos ven en ello un reflejo de la destrucción causada por el ser humano. Padre Pío ya advertía que la humanidad debía volver a Dios, o las consecuencias serían inevitables. Según sus visiones, los desastres naturales no eran simples fenómenos accidentales, sino una respuesta a la forma en que tratamos el medio ambiente y a los demás. Él insistía en la necesidad de un arrepentimiento genuino y un cambio de actitud, de lo contrario, las consecuencias serían aún más severas. Si logramos aprender de estos eventos y de las profecías de Padre Pío, quizá podamos empezar a revertir el rumbo de nuestra historia. El mundo actual, cada vez más polarizado y con una evidente crisis de valores, necesita urgentemente una transformación espiritual. La única manera de evitar un futuro más oscuro es regresar a las bases de la fe cristiana, la oración, el culto y la verdadera adoración a Dios. Padre Pío sabía que, en tiempos de crisis, la fe sería nuestro mayor escudo, y que el cambio solo podría venir desde el corazón y a través de nuestras acciones. La gran pregunta es, ¿estamos escuchando sus advertencias a tiempo? La ceguera espiritual es uno de los mayores peligros de nuestros tiempos. Padre Pío advertía constantemente sobre el estado de distracción y apatía que estaba dominando a la humanidad. Sabía que, en un mundo lleno de ruido y distracciones, muchos se alejarían de su verdadera misión espiritual. Envueltas en sus rutinas y preocupaciones diarias, las personas podrían olvidar lo que realmente importa, su fe, su relación con Dios y la búsqueda de la santidad. Al caer en esa ceguera, estarían expuestas a los desafíos de la vida sin protección espiritual. Hoy, cada vez más personas viven desconectadas espiritualmente. El materialismo, la búsqueda insaciable de placer y la idolatría del éxito económico han sustituido la oración, el culto y la devoción. Y ahí es donde reside el verdadero peligro. Al alejarnos de la espiritualidad, nos volvemos más vulnerables a las tentaciones del ego y del consumismo. Padre Pío sabía que, sin una fe firme, el ser humano no puede soportar las tormentas de la vida. Por eso, siempre insistía en que la única forma de protegerse de esa ceguera espiritual era a través de la oración diaria, la meditación en la palabra de Dios y la práctica constante de actos de amor y misericordia. Para quienes desean evitar caer en la ceguera espiritual, Padre Pío recomendaba simples prácticas devocionales diarias. La oración del rosario, la lectura de la Biblia y la asistencia regular a la misa son poderosas herramientas para renovar la fe.
Nos enseñaba que la espiritualidad no se encuentra en grandes gestos, sino en los pequeños actos diarios de devoción. Es en esos momentos de conexión con Dios donde encontramos la fortaleza necesaria para afrontar las adversidades y resistir las tentaciones del mundo moderno. La pregunta es, ¿estás dispuesto a renovar tu fe cada día? La fe y la oración son los pilares que sostienen el alma en los momentos de adversidad. Padre Pío, con toda su experiencia mística, sabía que la oración es un escudo espiritual capaz de protegernos de las pruebas de la vida. Cuando la tormenta se aproxima, cuando los vientos de la crisis soplan con fuerza, es nuestra conexión con Dios la que nos mantiene firmes. Nos enseñaba que, a través de la oración, no solo fortalecemos nuestra fe, sino que también abrimos el corazón a las gracias divinas que nos protegen y nos guían. Pero, ¿cuál es la verdadera importancia de la oración en tiempos de prueba? En los momentos de tribulación, la oración no es solo una práctica religiosa, sino una necesidad espiritual. Padre Pío afirmaba que una oración diaria, aunque breve, puede ser la clave para un milagro. Recomendaba el rosario como una herramienta poderosa para quienes enfrentan dificultades, pues no solo nos conecta con lo divino, sino que también nos ofrece paz interior y claridad para tomar decisiones. Sin embargo, lo más importante es que la oración debe hacerse con una fe genuina, con el corazón abierto a la voluntad de Dios. Al orar de esta manera, no solo pedimos, sino que nos entregamos a su voluntad. Padre Pío también subrayaba el poder de la oración colectiva. Cuando un grupo de personas se une en oración, los efectos se multiplican. La energía espiritual generada por la unión de corazones y voluntades en sintonía con el Espíritu Santo tiene el poder de transformar realidades. Además, nos recordaba que, más allá de las grandes oraciones, los pequeños actos diarios de devoción, un gesto de caridad, una palabra de consuelo, un simple acto de bondad también son formas de oración poderosas. Todo está interconectado, y la oración es el medio por el cual nos convertimos en canales de la gracia divina. Padre Pío creía firmemente que el futuro no estaba escrito en piedra y que el curso de los acontecimientos podía cambiarse mediante la acción espiritual. Nos enseñaba que la oración, los buenos actos y la búsqueda de la santidad tienen un poder transformador. Aunque él previó tiempos difíciles, también sabía que había una forma de evitar esos desastres. Si las personas se volvían a Dios, si regresaban a la fe verdadera y abandonaban el egoísmo, podrían cambiar el rumbo de la historia. Para él, el futuro no era algo fijo, sino moldeable según nuestras elecciones espirituales. Padre Pío afirmaba que las acciones espirituales pueden alterar incluso las profecías más oscuras. Decía que, si un número suficiente de personas se unía en oración y adoración sincera, los efectos negativos podían ser mitigados. No significaba que el mundo sería completamente salvado, pero sí que, a través de la unión de corazones fieles, se podría aliviar el sufrimiento colectivo. La clave estaba en actuar con amor, ayudar al prójimo y buscar constantemente la santidad en nuestras vidas. Por tanto, el futuro no está escrito, depende de cada uno de nosotros. Si queremos un futuro más justo, más espiritual y en armonía con los valores del cristianismo, debemos empezar a actuar ya. Padre Pío nos retaba a cambiar nuestro corazón y nuestra manera de ver el mundo, para que, en lugar de ser simples espectadores, nos convirtiéramos en agentes de transformación. Y esa verdadera transformación comienza con la fe y la oración, que tienen el poder de cambiar incluso los acontecimientos más predestinados. A lo largo de su vida, Padre Pío, con todos sus dones místicos y milagros, tuvo que enfrentar el escepticismo y el escrutinio constante de sus acciones y visiones, especialmente por parte de las autoridades eclesiásticas. Aunque era un hombre profundamente devoto, las evidencias de sus estigmas y las curaciones milagrosas que ocurrían a su alrededor generaban dudas y cuestionamientos entre algunos sectores de la Iglesia. A pesar de ser ampliamente respetado por muchos, el hecho de manifestar dones tan extraordinarios incomodaba a algunos y despertaba escepticismo dentro de la propia institución religiosa. La Iglesia, siendo siempre cautelosa en sus juicios, deseaba asegurarse de que Padre Pío no fuese un falso profeta o alguien que utilizara su fama en beneficio propio. Sin embargo, con el tiempo llegó el reconocimiento oficial de su santidad.
Padre Pío fue sometido a rigurosas investigaciones y exámenes sobre sus estigmas y los milagros atribuidos a su intercesión. Las autoridades eclesiásticas querían entender el origen y la autenticidad de estos signos divinos antes de emitir un juicio definitivo sobre su santidad. No fue un proceso fácil para él, pero Padre Pío, con su profunda fe, aceptó estos desafíos con paciencia, convencido de que su destino estaba en manos de Dios. Nunca le preocupó cómo lo veía el mundo, sino cómo lo veía Dios. Aunque la Iglesia acabó reconociendo su santidad, el escepticismo respecto a sus visiones proféticas persistió durante años. Padre Pío, no obstante, se mantuvo firme. Sabía que su misión era mucho más grande que cualquier reconocimiento humano. Su verdadero compromiso era con Dios y con la fe de los demás. Nos enseñó que, independientemente de lo que digan o piensen los demás, lo más importante es nuestra relación personal con Dios y el coraje de seguir la verdad, aunque no sea ampliamente aceptada. Las enseñanzas y profecías de Padre Pío dejaron una huella profunda y perdurable en millones de fieles en todo el mundo. Sus mensajes no eran meras advertencias sobre el fin de los tiempos, sino un llamado urgente a la conversión y al regreso a una fe auténtica. Sus palabras, que muchos podrían considerar apocalípticas, en realidad eran un grito de esperanza, una invitación a actuar y a vivir conforme al Evangelio. Padre Pío sabía que la humanidad estaba en un momento decisivo, y su legado espiritual sigue resonando con fuerza entre quienes buscan un camino de fe profunda. Sus profecías se alinean con otros mensajes espirituales, como los de Fátima, que también advertían sobre la necesidad de arrepentimiento y conversión. Tanto en Fátima como en las visiones de Padre Pío, el mensaje es claro: volver a Dios, reforzar la oración y vivir una fe auténtica. Para Padre Pío, la fe no era un concepto abstracto, sino una práctica diaria, esencial para afrontar las pruebas del mundo. Creía firmemente que, al responder al llamado a una vida devota y dedicada a la oración, se podían evitar los grandes desastres espirituales que él previó. Este legado de fe verdadera y oración constante nos interpela hoy. ¿Estamos viviendo nuestra espiritualidad de forma genuina o nos estamos conformando con una fe superficial? Las palabras de Padre Pío no son meras historias del pasado, son guías vivas para nuestro presente y nuestro futuro. Nos recuerdan que, aunque el mundo pueda parecer en crisis, la fe sigue siendo la clave para la transformación personal y colectiva. Su ejemplo nos anima a mantenernos firmes en nuestra creencia, incluso cuando las circunstancias son adversas. Nos invita a transformar nuestra vida, no como un acto religioso ocasional, sino como una entrega diaria y auténtica a Dios. El impacto de Padre Pío trasciende sus milagros y sus estigmas. Su verdadero legado reside en sus enseñanzas y en su profunda espiritualidad, que continúan inspirando a millones de personas en todo el mundo. Incluso después de su muerte, sigue siendo una fuente de esperanza y un modelo de fe inquebrantable. Nos mostró que, incluso en los momentos más oscuros, la verdadera paz solo se encuentra en Dios. El mensaje central de Padre Pío sigue vigente hoy: aún hay tiempo para actuar. Nos recuerda que, mientras haya vida, siempre habrá una oportunidad para cambiar nuestro destino espiritual. Por muy grandes que sean los desafíos, siempre podemos elegir volver a Dios, renovar nuestra fe y comprometernos con la oración. Creía que si nos acercábamos a Dios con sinceridad, podríamos evitar grandes sufrimientos y encontrar una transformación profunda. Padre Pío no fue un santo lejano, fue un amigo, un intercesor cercano que, con sus oraciones y su ejemplo, sigue tocando los corazones. Su legado es intemporal porque no nos pide simplemente que lo veneremos, sino que sigamos su ejemplo de fe, oración y servicio a Dios.